Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas. Bienvenida, muchas gracias por vuestra asistencia, ¿no? Me parece que estamos casi en un grupo reducido. Aunque he de decir, les comentaba tanto a Manuel como a María Teresa, que al otro lado de la pantalla seguramente que tenemos mucha gente, así que desde aquí aprovecho para saludar a todo el mundo también que nos esté escuchando, ¿no? Bueno, hoy nos trae, bueno, como saben bien ustedes, la presentación de un trabajo de investigación, de una encuesta que se titula Las mujeres y la salud, y es un informe que ha encargado la empresa Organon bajo la dirección de María Teresa Ruiz Cantero como investigadora principal y como como catedrática de nuestra universidad. Ahora les presentaré a ambos dos, hago una breve introducción porque María Teresa va a explicar perfectamente y también el director de Organon pues también explicará aquellas cuestiones que correspondan a la empresa. Esta encuesta, como comentará ahora mi querida María Teresa, ha sido realizada a más de 1.500 personas, mujeres de toda España, y sobre el estado actual, su estado actual de la salud, las principales causas, experiencias con los problemas que tienen de salud y que padecen con más frecuencia y con la menstruación o con su ausencia. Algo que nos acompaña prácticamente toda la vida, no la menstruación, pero sí la ausencia a partir de una edad determinada, a partir de, como digo, la menopausia, ¿no? Y posteriormente el climaterio. También sobre la frecuencia con que las mujeres van a los servicios sanitarios, cómo percibimos las mujeres la asistencia sanitaria, cómo nos tratan, cómo abordamos, cuándo realmente acudimos, cuando estamos realmente en una situación, ya como van a comprobar, más del 50% de las mujeres vamos al médico cuando ya no tenemos más remedio, cuando estamos en una situación bastante, a veces límite, cuando deberíamos de ir en los tiempos reglamentarios para prevenir, fundamentalmente para intentar que nuestras enfermedades no avancen. Todas estas cuestiones y muchas más de percepción del sistema, de cómo la satisfacción que tenemos sobre él, de cómo percibimos nuestro estado de salud y cómo en realidad lo van a comentar hoy sobre la encuesta realizada en esta mesa redonda de presentación. La Universidad de Alicante es una institución, como todos ustedes saben, pública, de reconocido prestigio, docente, investigador, que apuesta sin duda alguna por el compromiso, un fuerte compromiso social y con la innovación y, por supuesto, con la igualdad, lo saben perfectamente casi todos los que nos acompañáis hoy ahí, la paridad, la inclusión, valores fundamentales de nuestra universidad. Y una de las cuestiones de los ejes esenciales de la universidad es la transferencia del conocimiento, del talento y la importancia de la colaboración de la universidad con el mundo de la empresa. A veces nos quejamos de que no os acercáis suficientemente, vosotros no sois el caso, de que no os acercáis suficientemente a la universidad. Y también los investigadores parece que ponemos a veces ciertas barreras para acercarnos al mundo de la empresa. Cada vez más se va acercando, se van eliminando esas barreras y el mundo de la empresa entra de lleno en el mundo del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, de la investigación, de la transferencia de conocimiento, para que aquellas investigaciones que se puedan desarrollar y analizar tengan un claro impacto en la sociedad y, en este caso, en los temas relacionados con la salud de las mujeres. Bueno, no les voy a decir que nuestra facultad tiene grupos de investigación muy competitivos, por supuesto, que apuestan por la transferencia de conocimiento y por la mayor evidencia, la medicina basada en la evidencia. Por tanto, Organon es una empresa que cree en la investigación, que cree en el I+D, que está convencido por apostar por la Universidad de Alicante, por todos estos principios de los que estamos hablando. A mí me ha gustado mucho Organon porque es una empresa, sí, he profundizado, digo, mira, pues me gusta más, claro, porque a veces lo que te digo, ¿no? Sí. Nos ponemos unas barreras, a veces es una empresa comprometida con la salud de las mujeres. Entiendo que la profesora Ruiz Cantero haya decidido que efectivamente merecía la pena esta apuesta de investigación. Entre su visión, misión y valores, ¿no? Pues consideran que las mujeres son la base para un mundo más sano, más saludable. Y yo diría que un mundo mejor.
más capaz, más solidario para las familias y para la sociedad en general. Así es que a mí me parece que esto es muy destacable dentro de lo que es el mundo, no solamente la parte empresarial, sino también el concepto del por qué mejorar la salud de las mujeres, también se mejora la salud de nuestras familias y de las comunidades. Hoy nos va a presentar también esta parte Manuel Anso Blasco, que él es director ejecutivo de Relaciones Institucionales de Acceso y Comunicación de Organon. La profesora María Teresa Ruiz Cantero es una de las mejores expertas, es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública en España. Ha participado en más de 40 proyectos de investigación, 28 como investigadora principal, tiene 6 sexenios de investigación y no tiene más porque la edad no le da. Es muy joven, pero la edad no le da. 15 tesis doctorales dirigidas, no les voy a decir, los artículos publicados en revistas de impacto, del mayor impacto, y probablemente es una de las referentes en España en relación a la perspectiva de la salud, a la perspectiva de género en los temas de salud. Y es una experta para la inclusión de todos los temas de la perspectiva de género en las titulaciones relacionadas con la salud, especialmente en los grados, en las titulaciones de medicina. Con lo cual esto es esencial, estudiar la perspectiva de género en todos los planes. Se debería de hacer transversal en todas las materias, en todos los estudios, pero especialmente ella es una experta, como les digo, en las perspectivas de género y salud. Una de las mejores expertas de nuestro país. Ha colaborado con el Banco Mundial para la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto sobre Zika, orientaciones para la atención integral del Zika para el servicio de salud en la mujer. Y, como les decía, es un referente en nuestra universidad, una excelente investigadora, excelente persona, lo cual es absolutamente importante. Y cuando ella, María Teresa, como su grupo de investigación, también nos acompaña nuestro querido Carlos Álvarez, también una parte fundamental de ese grupo de investigación de salud pública, cuando se incorporan, Manuel, a una empresa para investigar, para analizar, es porque están absolutamente convencidos de que no del resultado, sino que el impacto va a ser determinante también para vuestras futuras acciones dentro de la empresa y espero que dentro de las decisiones de las políticas sanitarias que se hagan. Nada más, bueno, tenéis la palabra, María Teresa, para explicar la encuesta, Manuel, para explicar un poquito cuál ha sido el origen de todo esto y después le daremos la palabra a María Teresa. ¿Empiezo yo o...? Empiezo yo, que lo mío es más corto y tú vas a explicarnos con detalle toda la... Claro, yo hablo ya de del estudio. los resultados. Pues bueno, primero agradecer las palabras, Ana, un placer estar aquí y creo, y recojo tus palabras desde la colaboración. Realmente solo podemos conseguir grandes cosas cuando colaboramos en medio del mundo académico, la empresa privada, la colaboración entre profesionales sanitarios, entre la administración. Solo de la colaboración de todos podemos sacar grandes proyectos, porque si trabajamos de forma aislada es muy complicado el generar proyectos que generen un impacto y sobre todo que generen un cambio real en la sociedad. Organon es una compañía farmacéutica cuyo propósito efectivamente es mejorar la salud de las mujeres. Claro, uno puede pensar, si es una compañía farmacéutica, lo que se dedica es a vender medicamentos, y esto es cierto. Pero cuando nosotros como compañía farmacéutica, que también vendemos medicamentos, decíamos, bueno, ¿y qué cosas podemos hacer también para contribuir a trabajar de forma activa en mejorar esa salud integral de las mujeres? Y es desde ese pensamiento desde el que buscamos la forma de colaborar, de buscar acciones que tuvieran un impacto o que por lo menos pudieran generar pensamiento, preguntas que nos hicieran reflexionar para buscar ese lugar, ¿no? Y lo primero que pensamos es, oye, pues tiene sentido preguntar directamente a las mujeres. Tiene sentido que en España existe una encuesta nacional de salud que se hace cada 5 años y que entrevista a un montón de gente, pero tenía sentido hacer preguntas específicas a las mujeres para preguntar sobre cosas específicas que afectan a las mujeres. Y ahí lo has reflejado muy bien, Ana, es decir, que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta decimos, bueno, ¿y con quién lo podemos hacer? Pues con María Teresa, porque efectivamente es un referente a nivel nacional y es la persona que probablemente más sabe a día de hoy en este campo. Y es desde ahí desde donde nace esta colaboración, con la idea no tanto de traer soluciones, sino de traer preguntas que muevan a las administraciones, que muevan a las organizaciones públicas y privadas a seguir investigando, pero sobre todo a seguir moviendo y hacernos conscientes de que la salud tiene muchos componentes.
Y hay muchos componentes sociales, muchos componentes incluso socioeconómicos, de estructura a veces del sistema sanitario, que influye directamente sobre la salud de las mujeres. Y cuanto más conscientes seamos de estas cosas, más fácil será incluir esa perspectiva de género en los estudios académicos, desde la universidad, pero también en los actos de la práctica clínica en los hospitales o en los centros de salud. Es desde ese espíritu, desde donde hemos intentado contribuir con esta pequeña gota, digamos, de conocimiento con la Universidad de Alicante. Agradecer especialmente a la Universidad de Alicante la facilidad con la que hemos podido llegar a este acuerdo y trabajar de forma colaborativamente, y especialmente a la profesora María Teresa Ruiz Cantero. Y con el objetivo de continuar, nos gustaría, porque al final las cosas cambian con el tiempo, todos cambiamos efectivamente muchas veces nuestras percepciones, y la idea sería poder repetir esta encuesta más adelante y de esa forma poder además contrastar no solo lo que pasa, sino lo que pasa a lo largo del tiempo. Con lo cual, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu trabajo, María Teresa. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, gracias por la presentación. Sí, no sé si puedo, porque así se me verá mejor detrás, y como me llega, como soy bajita, el micro me llega. Claro. ¿Me puedes sentar ahí? Bueno, vas a ver. Como tú quieras, te sientas ahí. Sí, sentamos ahí, así lo vemos. Lo vemos mucho más. Vale. Sí. Bueno, pues comentaros que, a ver, cuando me contactan y me explican que tienen interés en que diseñe una encuesta de salud centrada en las mujeres, pues la verdad es que yo pensé, en Canadá las encuestas estas las hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En los países nórdicos también. En el año 2021, justo cuando me contactan, el Reino Unido hace su primera estrategia de salud de las mujeres y lanzan una encuesta online que se llama Hablemos de ellas. Y bueno, es una encuesta online que responde quien quiere, ¿no?, en el Reino Unido, y pensé, pues, qué oportunidad, porque ya que en España no la hace el INE, ni el Centro de Investigaciones Sociológicas, que también podrían hacerlo, pues bueno, esta es la oportunidad, ¿no?, y por eso acepté. Lo que hicimos, estamos hablando de años COVID, pues fue empezar a diseñar la encuesta, que luego ya la desarrollamos, le preguntamos a las mujeres en el año 2022. Comienzo entonces a explicar un poquito, un momento, ese gafa no veo. A ver, esto es, ya sé cuál es el botón. Bueno, comentar primero cómo es la encuesta, ¿vale? La tenéis ahí las características. En el año 2022 había 17.500.000 mujeres, casi 600.000, y se calculó una muestra representativa por comunidades autónomas, por edad, por clase social o nivel socioeconómico, por hábitat rural urbano y también por etnia. Por etnia, al final no se consiguió la suficiente muestra de personas fuera de España, pero sí de personas españolas. Al final fueron 1.504 mujeres las entrevistadas online también, y en concreto pues es una encuesta que dura 15 minutos, no podía durar más porque si no la gente no te responde. Si no hubiéramos preguntado más cosas. Y como veis ahí, se realizó entre el 13 de junio y el 14 de julio del año 2022. Un poquito esta es la idea. Una muestra representativa de la comunidad española de mujeres. Datos, empecemos con los datos. Lo primero, comentaros que, como veis ahí, el 68,1% de las mujeres entrevistadas decían que tenían una muy buena salud. Y yo, para cotejar los datos y tener idea de si íbamos bien orientados, he comparado con la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, que es la última que se hizo, y luego en el año 2022 también hizo el 70% en estas encuestas. Luego estamos muy cerquita, ¿no? El 68,1 es muy parecido el dato de mujeres, las entrevistadas, que se perciben como con muy buena salud. Esto pertenece a la primera parte de la encuesta, pero lo he traído porque me parece, en la primera parte de la encuesta, que ya está presentada. La primera parte era como conocer las características socioeconómicas de la población que estábamos entrevistando y su autopercepción del nivel de salud. La he traído por lo siguiente, es que me parece tan interesante este dato, es como el dato más interesante de la primera parte.
Y es que veis que en los 3 pasteles estos, en la parte de allá, corresponden a las mujeres que no concilian, ¿vale? A las que no tienen conciliación dentro de su ámbito privado. Mujeres que concilian en ocasiones es el segundo pastel, y mujeres que concilian en este pastel, en el tercero. ¿Qué es lo que nosotros le preguntamos? Cómo a lo largo del día, considerando 100% las 24 horas del día, cómo distribuían sus horas, en qué tipo de tareas. Y entonces podemos ver lo que son las estrellitas que he puesto en cada uno de los pasteles. Lo que está recogido son las tareas que llamamos de cuidado personal, práctica del deporte, actividades de ocio y descanso. Son las estrellitas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que las estrellitas, digamos, que ocupan menos espacio en las mujeres que no concilian. Es decir, que hay menos actividades de ocio, descanso, sueño que en las mujeres que concilian en ocasiones, que ya se expande un poquito esas porciones del pastel, y mucho más se expanden en lo que serían las mujeres que concilian. En concreto, yo he traído aquí los porcentajes. ¿Cuánto porcentaje de dedicación al descanso, dormir, ejercicio y demás hacen las mujeres que no concilian? 30% de ellas a lo largo del día. ¿Cuánto lo hacen las mujeres que concilian en ocasiones? 42,8%. ¿Y cuánto concilian cuánto deporte y actividades de descanso hacen las que concilian? 48,2%, o sea, la mitad del día, las mujeres que concilian. Sí. ¿Por qué dicen mujeres que no concilian? Porque nosotros le preguntamos, muy buena pregunta, le preguntamos, ¿usted a lo largo del día concilia? ¿Tiene ayudas? La pregunta exactamente, no sé si la tenemos aquí. Lo lleva todo en su espalda. Ahí está. Esas son las que no concilian. ¿Concilia en ocasiones? ¿Concilia, tiene apoyo de la familia, que era lo que le preguntábamos, o allegados? Esa era, ¿vale? Entonces está claro que las que concilian hacen más actividades que yo diría que son preventivas, ¿vale? Dormir, deporte, autocuidado y actividades de ocio. Esto es muy importante por esta siguiente tabla, que parece muy complicada, pero yo la explico. Nosotros tenemos, lo que preguntamos es rutinas de sueño, entendiendo que dormir 7 u 8 horas es lo idóneo. Y entonces nos encontramos, lo que hemos hecho es poner mujeres que no concilian en la parte de arriba, ¿lo veis? Luego mujeres que concilian en ocasiones y mujeres que no concilian. Y a su vez le hemos clasificado por nivel socioeconómico, alto, medio y bajo, siempre igual, ¿vale? Lo tenemos aquí. Mujeres que no concilian, nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Mujeres que concilian en ocasiones, alto, medio y bajo. Mujeres que concilian, alto, medio y bajo a nivel socioeconómico. Es que me interesa mucho que lo veáis, que luego si queréis lo hablemos. ¿Qué es lo que vemos? Pues que efectivamente las mujeres que concilian, ya sean de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, duermen más. Que eso es todo lo que veis aquí. Todo este porcentaje, 60%. O sea, realmente duermen, un porcentaje importante, responde que duermen esas 7 u 8 horas. Las mujeres que no concilian, pues veis que todas ellas, ya sean de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, pues responden que ya duermen las 7 u 8 horas, un porcentaje menor, un 40%. ¿Veis? Y sin embargo, las mujeres que concilian en ocasiones sí que vemos como un patrón de clase. Las que concilian en ocasiones, la de nivel socioeconómico alto, sí responde un porcentaje mayor, que duerme esas 7 u 8 horas, 56,9. Las de nivel socioeconómico medio ya duermen un porcentaje menor, dicen que duermen 7 u 8 horas, el 53%. Y las de nivel socioeconómico bajo, 47,9% duermen esas 7 u 8 horas. O sea, realmente aquí, a mí la conclusión que llegamos es que realmente, si bien el nivel socioeconómico es importante, la conciliación, hasta cierto punto, aunque tengas un nivel socioeconómico bajo, te ayuda a dormir las 7 u 8 horas, ¿vale? Y yo me parece que esto es una estrategia que debíamos mostrar al Ministerio. Decir, oiga, mire, no hace falta que sean ricas, pero si realmente se elabora una política de conciliación como Dios manda, que no la hay,
probablemente las mujeres puedan desarrollar las actividades preventivas que se requieren, ¿no? Esta es la del sueño, el ejemplo del sueño, pero es que pasa lo mismo con el ocio, con el deporte y con... ¿me entendéis, no? Bueno, una de las cosas importantes es, le preguntamos es si tenían alguna enfermedad en el momento de la encuesta y un 57,9%, es decir, 58% dijo que no, ¿vale? Que no tenía ningún problema de salud. Luego, un 34,9%, 35% dijo que sí que tenía un problema de salud, pero ya le habían diagnosticado el problema. Y un 8,2% dijo que sí tenía un problema de salud, pero todavía no tenía diagnóstico, ¿vale? Entonces, entre las que ya tenían el diagnóstico, este 35%, ¿vale? Nosotros le preguntamos, una pregunta que el médico siempre hace cuando tú entras a la consulta. Lo primero que te pregunta es, ¿está usted bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Se encuentra igual que antes de tener la enfermedad? De empezar. Y ya si tú le dices, pues no, pues sí, pues ya el médico se conduce de una manera u otra, el médico o la médica. Entonces nosotros se lo preguntamos, me siento, ella dice, me siento tan saludable como antes de tener mi enfermedad. Entre estas personas que están enfermas, que ya tienen un diagnóstico, bueno, de media, entre 0 y 10, la media era 4,40 en cuanto a esta respuesta de, o sea, que de alguna manera no llegaba, un porcentaje importante todavía no llega a estar tan sano o sana como le correspondería antes de la enfermedad. Y luego tengo la sensación de que estoy en buenas manos y que se está haciendo todo lo posible para que esté mejor, lo puntúan de promedio un 6,15%, 6,15 entre 0 y 10, es una media, ¿vale? O sea, ¿qué nos dice esto? Pues que todavía el médico o la médico tiene que hacer más para que se encuentre igual que antes de tener la enfermedad. Este tipo de preguntas no se han hecho en la encuesta nacional de salud. Nosotros intentamos preguntar cosas para cotejar que los resultados eran parecidos y otras que no estaban, ¿vale? Vale, entre estas personas, estas mujeres que sí que tenían ya diagnóstico, ese 35%, 34,9% que os decía antes, nosotros le preguntamos, por una parte, a cuántos profesionales ha ido antes de recibir un diagnóstico. Y un 67% decía a más de un profesional, a más de un médico o médica. Bueno, a ver, normalmente tú vas a la atención primaria primero, luego igual te deriva al especialista, luego igual si no va la cosa, pues a otro especialista hospitalario, y bueno, hasta que llegó al diagnóstico, pues necesitaron más de un médico. Y luego otra pregunta era, ¿cuántos diagnósticos alternativos le dieron antes del diagnóstico certero, antes del diagnóstico de verdad, ¿no? Y un 24% dijeron que le dieron otros diagnósticos. Un ejemplo, yo como trabajo con los reumatólogos, la espondiloartritis es una enfermedad degenerativa, inflamatoria, que produce mala calidad de vida porque acaba discapacitando si no tienes el tratamiento oportuno. Pues previamente nosotros le hemos preguntado esto a todos los pacientes del Hospital General de Alicante y te dicen, pues a mí es que me diagnosticaron de fibromialgia, que eso me duelen los músculos, cuando realmente tenía una enfermedad mucho más complicada, ¿verdad? Entonces, o a mí me diagnosticaron mi obesidad, lo que me hacía estar con estos dolores de huesos, pero realmente no, era la espondiloartritis. O a mí me dijeron que era porque estaba todo el día de pie porque soy maestra. Claro, a las mujeres con espondiloartritis les duele el talón muy a menudo. Entonces, claro, dijeron, pues es porque usted está de pie. Y así hay muchos otros diagnósticos alternativos, ¿vale? A lo que luego al final pues resulta ser una espondiloartritis. Vale, luego una cosa que nos interesaba era saber si acudían al médico o a la médica acompañadas o solas. Y bueno, pues aquí lo tenéis, un 75,6% de las mujeres acuden solas al médico. A mí esto como que me duele, porque a ver, si hay una máxima es que las mujeres cuidan a los hombres y las mujeres cuidan a las mujeres. Y sin embargo, nunca no nos acompañan, ¿no? Un 75%. Hay un 15% que la acompaña a la pareja y un 9,1% es acompañada por algún familiar o amigo. Si lo miramos por edad, hay como diferencias. ¿Quiénes son más acompañadas? Las mujeres jóvenes, las de 18 a 24 años, ¿vale? Porque fijaros cómo acuden en solitario menos, un 46,3% solo.
También las mujeres, las más mayores que respondieron en la encuesta, son también más acompañadas. Acuden solas un 69%, pero a mí yo digo que le doy un premio a este 23,8% de parejas que acompañan a las mujeres, parejas mayores que acompañan a sus parejas mayores, porque es el porcentaje mayor de parejas en todos los grupos de edad. Y sin embargo, las mujeres entre 36 y 50, entre 51 y 65, hasta más del 80% acuden solas. O sea, las principales cuidadoras acuden solas, ¿vale? La mayoría acuden solas. Se me nota aquí un poquito la vena, ¿no? Porque me duele, ¿no?, ver estos datos. Vale, en cuanto a la frecuencia con la que acuden al médico, aquí veis que bueno, yo quiero destacar este dato. Un 32,9%, es decir, un tercio, en definitiva, dice que acude cuando lo necesito. Lo normal, ¿no? Un tercio de las mujeres. Pero entronco con una pregunta que está al final, y me la traigo aquí, que era cuando le preguntamos que valorara entre el 0, no estoy de acuerdo, y el 10, estoy de acuerdo. Una pregunta que era: ¿suelo esperar a tener síntomas graves para acudir al médico? Y efectivamente, un 49,7%, es decir, la mitad, acude cuando ya está con síntomas graves. Es decir, que la mujer acude un tercio cuando lo necesita, pero claro, esa percepción de cuando lo necesito es muy importante. Luego, una de las estrategias debía de ser trabajar con las mujeres para que no retardaran tanto, porque la verdad hay patologías que un diagnóstico precoz te pueden poner una prescripción, por ejemplo la espondiliartritis, vuelvo a ella, y frenan el desarrollo de la discapacidad, ¿vale? Por otra parte, aquí tenemos la frecuencia ya con la que va a cuestiones preventivas. Y bueno, 40% acude una vez al año al menos, igual por ponerse las vacunas, sin ir más lejos, ¿no? U otra cuestión de carácter preventivo, cuando te llaman por los diferentes tipos de programas de detección precoz, ¿no?, de algún problema, pues bueno, yo destaco que es un 40% la que van al menos una vez al año. En cuanto a qué tipo de seguros tienen, bueno, por una parte yo no sabía, en nuestra muestra al menos hay un tercio de mujeres que tienen seguro privado, es un dato que yo desconocía, pero realmente cuando tienen que ir al médico, pues como veis, sobre todo van a la atención primaria, ¿verdad? Aquí tenemos el dato, la mayoría de atención primaria, como sabemos. Luego van a un médico privado, ya pero en un porcentaje menor, a urgencias del hospital, lo normal, lo que conocemos, ¿verdad? Lo que sí que dicen las mujeres de la encuesta es que, en todo caso, un 66% de ellas acuden de manera combinada a lo público y a lo privado. Bueno, pues según, ¿verdad?, la necesidad y la disponibilidad. Y si no te retrasa mucho la atención sanitaria pública, pues porque si no te vas a la privada. En cuanto a la satisfacción, en la atención recibida, en la parte de la izquierda veis que un 58,2% está satisfecha con la atención recibida. Pero bueno, yo siempre lo miro al opuesto, todavía queda hasta el 100%, un buen porcentaje, ¿no?, un 32%, un 42%, perdón, queda todavía para mejorar, para que te contesten que están muy satisfechas y muy satisfechas. Quienes sí que están bastante satisfechas son las mujeres entre 66 y 76, las más mayores de la encuesta. Como veis, eso es la puntuación entre 7, 8, 9 y 10, es decir, de notable hasta 10, sucede en un 70,8% de las mujeres mayores entre 66 y 75 años. Bueno, seguimos. ¿Qué tipo de patologías, qué tipo de enfermedades son las más frecuentes según las mujeres entrevistadas? Pues como no, las musculoesqueléticas, porque de problemas reumáticos y bueno, también traumatológicos, pues es la frecuencia mayor, 30,8%. Esto lo responden las mujeres
que dicen que les han diagnosticado un problema, ¿vale? Concreto, musculoesqueléticas, luego las alergias, luego están las relacionadas con la salud mental, un 23%, casi 24%, luego el paquete este de metabólicas, hipertensión, luego las que son de carácter neurológico y, por último, pues los problemas de salud reproductiva y, bueno, en general del aparato reproductor femenino. Pero luego tenemos que responden cómo se sienten ellas, qué problemas tienen, con independencia de que les hayan hecho el diagnóstico, ¿vale? Estas de arriba sí que les han hecho el diagnóstico, estas es la población que hemos entrevistado, han respondido que no tenga diagnóstico. Y como veis, los problemas de salud mental suben a primera posición un 34,5%, luego las alergias, musculoesqueléticas, las enfermedades gastrointestinales, las neurológicas y las del aparato reproductor. De aquí, a mí me llama la atención muchas cosas, pero una quiero destacar, que es que hay una diferencia entre las diagnosticadas, 23, en cuanto a de salud mental, 23,8%, y luego, sin embargo, las mujeres que entrevistadas dicen muchas más que tienen problemas de salud mental. Y me cabe la duda, me pregunto, ¿será que estas mujeres, en el fondo, luego cuando van al médico, cuando se les diagnostica, no tienen realmente problema de salud mental? Es posible, ¿no? Una puede decir que estoy ansiosa, ¿verdad? Pero no sea verdad. O a la inversa, es que cuando van no se les diagnostica, ¿vale? Y les diagnostican otra cosa. Para eso sirven las encuestas, ¿no? Para generar preguntas, ¿no? Nuevas hipótesis de trabajo y seguir investigando, entre otras funciones de las encuestas. Vale, y ahora vamos a la experiencia de enfermar. Por una parte, bueno, no sé si veis que arriba pone musculoesqueléticas y un ejemplo sería la artrosis, porque la responden mucho. Alergia, salud mental y un ejemplo sería la depresión. Hipertensión, diabetes, o sea, estas metabólicas, luego estarían las neurológicas y un ejemplo sería la migraña. Las gastrointestinales y un ejemplo sería el síndrome del intestino irritable. Y la del aparato reproductor y un ejemplo sería la menopausia, los problemas de la menopausia. Pues bueno, lo que llama la atención, antes de ir ahí, lo que llama la atención, lo primero que preguntamos es el impacto en la calidad de vida. ¿Cómo le impactaban estas enfermedades? Del 0 al 10. Y como veis, la que más impacta, la del 8-20, es la depresión. Estamos hablando de un notable alto en el impacto en calidad de vida. Todas impactan mucho, son notables, ¿no? Las musculoesqueléticas, concretamente la artrosis, 7,41, ya impacta notable, definitiva, en la calidad de vida. La depresión 8,20, la migraña 7,50, el síndrome del intestino irritable 7,89 y la menopausia 7,47, o sea, impacta. Impacta mucho menos, como veis ahí, las metabólicas. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades metabólicas, cuando se detectan es a través de analíticas, de signos objetivos. La medicina tiene técnicas para detectarlas, con lo cual luego dan un tratamiento y ya si te mantienen bien, ya te baja la tensión o todos los parámetros estos, con lo cual te sientes bien, te impacta mucho menos. Pero el resto de las patologías que hemos visto, como la migraña o la depresión, son enfermedades sintomáticas, que nosotros les decimos que nos duele, que nos sentimos tristes, nos sentimos mal. No hay una técnica objetiva, con lo cual cuesta mucho más diagnosticarla y tratarlas. Y las mujeres pues van cargándose, digo mujeres, probablemente los hombres también, porque son patologías sintomáticas, no son con un signo objetivo. Y tardan más en tratarlas y es más complicado tratarlas incluso, ¿eh? Porque no se visualizan de una manera objetiva, con analíticas o radiografías o demás. Y luego otro tema interesante es el de los diagnósticos alternativos recibidos. Nosotros preguntamos, díganos, ¿no? En una escala teníamos un diagnóstico alternativo al suyo, al de verdad, 2, 3, 4, 5 más de 5. Nosotros preguntamos. Y aquí tenéis los porcentajes que respondieron. Miren, a mí me dieron varios diagnósticos alternativos a artrosis, por ejemplo. Un
un 40% de las mujeres dijeron, a mí me han dado otros diagnósticos antes de darme el de artrosis. Luego, en el tema de la depresión, un 51,9%, 52 dijeron, a mí me han dado otros diagnósticos antes de la depresión. En la migraña, un 42,5% dijeron, a mí me han dado otros diagnósticos antes de etiquetarme, ¿no?, del diagnóstico de migraña. Lo mismo con el síndrome del intestino irritable. Aunque también os tengo que decir que como hemos estudiado a través de proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria la enfermedad inflamatoria intestinal, muy a menudo, que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria como el Crohn y la colitis ulcerosa, a las personas, sobre todo mujeres, las etiquetan de síndrome del colon irritable, que no es otra cosa de, señora, usted necesita una buena higiene digestiva, no esté nerviosa, todo este mundo del síndrome del colon irritable, cuando luego, en los estudios que hemos hecho en el Hospital General de Alicante, lo que tienen las mujeres realmente es una enfermedad inflamatoria, ulcerada, que requiere otro tipo de tratamientos. A mí lo del síndrome del colon irritable, que haya mucho, me preocupa, porque realmente parte de ellos van a ser enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo mismo, pues, el problema de la menopausia, hasta ese 35,7%, previamente le diagnosticaron de otros problemas hasta llegar a decirle que, bueno, que era derivado de la menopausia. Vale. Y luego, las demoras diagnósticas, que es un tema importante. Nosotros hay muchos estudios sobre demoras diagnósticas en muchas patologías. Con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la espondiloartritis, volviendo a ella, las mujeres desde 9 años de promedio entre el comienzo de la enfermedad y que te diagnostican que tienes espondiloartritis, en los hombres 6 y pico, es una enfermedad poco conocida. Y claro, pero yo me preguntaba, ¿por qué esas demoras tan grandes, ¿no? Y lo interesante es hacer este tipo de estudios y es preguntarles, desde el inicio de los síntomas, ¿cuándo fue usted a buscar ayuda? Porque es muy común que te digan, es que las mujeres no acuden en demanda de atención sanitaria. Le vuelca la responsabilidad a las mujeres. Esto pasa con el infarto, por ejemplo. Pero claro, tú no puedes saber si eso depende de las mujeres si no preguntas de esta manera, desde el inicio de los síntomas a cuándo usted solicita ayuda. Esto sí depende de la mujer, de las mujeres. Pero luego, desde que solicita atención médica hasta que son atendidas, eso ya depende de la atención sanitaria. Desde que son atendidas hasta que recibe el diagnóstico certero, eso depende de la atención sanitaria. Y ya al final, desde que recibes el diagnóstico hasta que te tratan, depende de la atención sanitaria. Por lo tanto, estas 3 filas, toda la información de estas 3 filas, depende de la atención sanitaria. Y solamente la de arriba depende de las mujeres, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Pues que en general hay un porcentaje entre el 20 y el 30% que depende de las mujeres, que tardan más de un año desde el comienzo de los síntomas en acudir en demanda de atención sanitaria. Pero luego veis cómo, por ejemplo, en el caso de la depresión, desde que solicita atención médica hasta que son atendidas, un 51% tarda entre 3 y más de un año. Entre más de 3 meses y entre 3 meses y un año. Un 51% de las depresiones. O la migraña, lo mismo, un 40% tardan entre 3 meses y más de un año. Es decir, que ahí ya depende de la propia atención sanitaria. Y luego, desde que son atendidas hasta que reciben el diagnóstico de verdad, el certero, pues, por ejemplo, la depresión es un 25% que tardan más de un año. Las migrañas, un 23% tardan más de un año, ¿vale? Entonces, tenemos siempre que pensar que cuando hay una demora diagnóstica, no vale que nos digan siempre que depende de las mujeres, ¿no? A veces sí y a veces dependerá del sector sanitario, la mayoría de las veces por los estudios que nosotros estamos haciendo. Ya entrando casi en la recta final, hablamos de la menstruación. Un 52,4% de las mujeres entrevistadas tenía habitualmente la menstruación en nuestra encuesta. Bueno, deciros que la tienen normalizada. La menstruación la tenemos todas normalizada. Fijaros cuando la gente sangra, los hombres sangran, como que se asustan, ¿no? Un poco o mucho. Sin embargo, nosotros, pues es una cosa que pues, asumimos como normal, a pesar de que desangrarte tiene
a veces te produce cansancio, la anemia, a veces en ocasiones. Pues mirad, siento cansancio, sí que es verdad, un 31% está de acuerdo. Suele sufrir cambios de humor, 30%, que yo aquí me paro normalmente, porque a ver, cambio de humor. ¿Los hombres no se enfadan también? Yo es que una vez leí, a ver, hablaban de las mujeres como que cambia el humor en la regla, cuando tienes la menstruación, y bueno, y decían, ¿pero quiénes hacen las guerras? ¿Quiénes están enfadados? Es que y no tienen menstruación, ¿no? O no tienen ningún problema todos los días, ¿no? Entonces, esta idea de que nos cambia el humor, esto es un mito. Esto es un mito. Es verdad que puedes estar más cansada, ¿no? Porque, ¿verdad? Estás sangrando, esa es la realidad. Y a lo mejor lo que pasa es que ese puro cansancio hace que te defiendas para que no te carguen de más tareas, pero no es un problema. Es algo fisiológico la menstruación, como lo es luego la menopausia. Es verdad que cuando te da problema es bueno ir al médico y tener una opinión, claro que sí, pero no lo tomemos como un drama. De hecho, fijaros cómo aquí dice, he acudido al médico debido al dolor menstrual, un 70% te dice que no. O sea, lo tenemos normalizada la menstruación porque efectivamente es un proceso fisiológico. Y luego, en relación con la pérdida de la menstruación, que era un 43,2% de las mujeres entrevistadas hacía menos un año que la habían perdido la menstruación, pues pasa un poquito parecido. Sofocos y sudores, un 29% es como lo que más. Pero te vienes aquí abajo y dice, ¿tristeza? No. Fijaros, un 62% te está diciendo que no. Es decir, está normalizada también la menstruación. Lo dicho, es un proceso fisiológico que parece que lo tienen las mujeres de la encuesta normalizado, aunque es cierto que cuando se tiene problemas, ahí está el médico, tenemos una buena atención sanitaria como para acudir a ella, que te informen y tú decidas luego lo que quieres hacer. Por último, la mujer y la atención médica en cuanto al grado de acuerdo en una serie de aspectos, la relación de la mujer dentro de la atención sanitaria. Una pregunta que elegimos, hay más en la encuesta, pero hemos elegido estas. Dice, las mujeres y los hombres ante los mismos síntomas o enfermedad reaccionan de manera diferente. Un 67% dice que no. O sea, perdona, está de acuerdo que reaccionamos de manera diferente. A ver, yo hablando con los médicos siempre, porque dicen, es que las mujeres se enrollan mucho, esto lo he oído yo. Y tú dices, bueno, oye, pues para eso hemos estudiado la carrera de medicina, pues a una la escuchamos, la tenemos que interpretar de una manera y a los otros de otra. De hecho, un problema con los hombres que hablan poco, comunican poco de sus síntomas y a veces les cuesta más diagnosticar el problema porque no lo han comunicado. En la Universidad de Oxford hay ¿cómo se dice? Como un registro de narrativas médicas inmenso de hombres y mujeres, cómo se quejan. Y han hecho estudios. Y por ejemplo, ante el dolor sí que muestran que mujeres y hombres nos manifestamos de manera diferente y las narrativas, y además concluyen, y muy influidos por el contexto que nos ha educado de manera diferente, ¿no? Definitiva. Luego, la otra pregunta era, ¿suelo esperar a tener síntomas graves, que es lo que hemos visto antes, para acudir al médico? Ya hemos hablado de ello, el 50%. La siguiente pregunta, que es en la que yo trabajo, es mi línea de investigación y que hablaremos el día 28 de ella, es, ante una misma enfermedad, problema de salud, a las mujeres se les escucha y se les realiza el mismo esfuerzo para el diagnóstico y para el tratamiento que los hombres. Es verdad que un 43% está de acuerdo, dice que sí, pero aquí hay un 23% de mujeres que dicen que no se las trata igual a las mujeres que a los hombres. Y personalmente es el porcentaje que a mí me interesa, porque de alguna manera tenemos que darle respuesta a esa inquietud que ellas tienen de no sentirse tratadas de la misma manera, cosa que además es verdad, porque la literatura científica lo que dice es que a las mujeres se les demora el diagnóstico y se confunden más, van mucho más por el sistema sanitario. Ya os mostraré la semana que viene, las que vengáis. Esto lo han demostrado en los países nórdicos, lo han demostrado en el Reino Unido. Es decir, que hay una demora diagnóstica mayor y a las mujeres se les da muchas vueltas por el sistema sanitario hasta llegar al diagnóstico certero. Y también se
se le asigna diagnósticos alternativos hasta llegar al verdadero con mayor frecuencia a mujeres que a hombres. Y por último, en consulta, los médicos médicas suelen interesarse por mi contexto social y familiar. Ves que poquito porcentaje te dice que suele interesarse por el contexto social y familiar. Y lo entronco con la información que os he dado sobre acudir sola al médico. De alguna manera, los médicos no muestran mucho interés por su contexto y su contexto a su vez no muestra mucho interés por acompañarlas al médico. Ahí yo encuentro también una línea de trabajo muy interesante, ¿no? De formación, familia, médicos, para que las mujeres no se sientan tan solas, en definitiva, cuando están enfermas. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Ahora, si queréis debatir o opinar, pues encantada. Preguntas. Sí, había que darle el micrófono. ¿La de detrás? ¿Primero ella? Bueno, muchas gracias por compartir esta encuesta y los datos, que son muy interesantes. En la encuesta intuyo yo que se ve el problema con el diagnóstico. Se diagnostica, entiendo, mal, porque hay demasiados diagnósticos alternativos. ¿Esto se explica de alguna manera? ¿O habéis reflexionado sobre ello? A ver, no por esta encuesta, nosotros le preguntamos el número de veces y ya está, pero como es toda mi línea de investigación y que la semana que viene hablaremos de ello, muy interesante tu pregunta, porque justamente yo pedí un proyecto de investigación el año pasado que me lo dieron en el Instituto de la Mujer para responder a eso. Yo quería saber por qué tardaban tanto tiempo en ser diagnosticadas en espondiloartritis, por ejemplo, ¿no? Y hemos hecho el año pasado una investigación con estudios de casos con médicos de atención primaria de 6 comunidades autónomas. Y existe lo que se denominan sesgos cognitivos inconscientes. Es un concepto que al psicólogo que lo ideó le dieron el Premio Nobel de Economía, porque los sesgos cognitivos inconscientes, se llama Coleman, murió hace ni un mes y pico. Él ideó este concepto con un compañero de que a la hora de tomar decisiones, como pasa, por ejemplo, en la atención primaria, que ya sabéis que hay 4 minutos de promedio, entre 4 y 8 minutos, nuestro pensamiento, hay 2 tipos de pensamiento, el 1 y el 2. El sistema de pensamiento 1 es ese que haces deprisa. El médico, cuando te viene un paciente o una paciente y te da una información, tú muy rápidamente tienes que tomar decisiones. Ante la incertidumbre tú vas tomando decisiones. Y cuando tomas decisiones de una manera muy rápida, te equivocas. Porque se generan los sesgos cognitivos estos, ¿no? Existen como más de 100 sesgos cognitivos. El sesgo de anclaje, sesgo de representatividad, el sesgo de confirmación. Por ejemplo, en el estudio este que nosotros hemos hecho, hemos puesto un estudio de caso que era la enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando se le mete, además, como luego hicimos grupos de discusión con los médicos de atención primaria, médicos y médicas, una pensó desde el principio, en lugar de enfermedad inflamatoria intestinal, que era un cáncer de colon, y fue preguntando los test diagnósticos, todo era el sesgo de confirmación. Averiguar y diagnosticar el cáncer de colon, que es lo que hizo al final. Y cuando lo vio en la dinámica de grupos decía, es que me empeñé y me empeñé. Se reía ella misma de sí misma, ¿eh? Me empeñé y me empeñé y me empeñé, ¿no? Hay muchos sesgos. Entonces, este es el sistema de pensamiento 1, en el que te equivocas porque lo haces muy rápido. Y luego está el sistema de pensamiento 2, es que cuando ves una analítica, ¿no? Los médicos ven una analítica y ven que unos test están bien y otros están mal, y como que le choca, ¿no? Parecería que... Y ahí se para a pensar. Y saltamos al sistema de pensamiento 2, a pensar, a reflexionar. Y ahí ya no te equivocas. Ahí ya la probabilidad de equivocarte es menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues probablemente nosotros preguntamos a los médicos estos en los grupos de discusión si pensaban que cometían estos sesgos, que estudiamos muchos, y todos nos decían,
esos y más. Porque con 4 minutos... Y además decían, y es que si le damos 4 más a otro paciente, o se lo quitamos o sea, si le damos 8 minutos, se lo quitamos a otro paciente o a nosotros mismos, porque ya... Y es verdad que había médicas que decían, esta mañana, por la reunión era por la tarde, he visto 91 pacientes. ¿Cómo no te vas a equivocar? Hay un problema en la atención primaria que todos deberíamos apoyar, todos deberíamos... Cuando se pongan ellos en pie de guerra alguna vez, definitivamente, sus sindicatos y más, nosotros detrás, porque fijaros cómo este año no han cogido los 1.450, se han quedado vacantes de medicina de familia, porque ya canta mucho la mala práctica profesional que pueden hacer y que no quieren hacer, obviamente. Pero claro, ahí te equivocas en las patologías. Esto es parte del problema. Sí. Gracias. Bueno, yo he trabajado en un centro de salud, pero no de médico, pero las mujeres estaban en un centro de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, las mujeres que acudían, ¿tú has detectado que les cuesta explicar lo que les ocurre y ponerle como certeza y presión para decir que esto me ocurre? Están un poco cohibidas porque van solas y entonces no les tomaban todo lo en serio que tenía. No sé si eso lo has detectado. Yo les decía, vete con alguien, escríbete las cosas y dilo. Quiero decir, persiste porque él te tiene que escuchar, o ella, ¿no? La médico. No sé si tú has notado. Bueno, en parte esta es la idea, ¿no? Ante los mismos síntomas de enfermedad reaccionan de manera diferente mujeres y luego en la que yo trabajo, ¿no? Ante la misma enfermedad o problema, a las mujeres se las escucha y se les realiza el mismo esfuerzo para... No. En ocasiones, no. Esto es lo que nosotros estamos detectando, pero no nosotros. Los países nórdicos trabajan mucho en este tema. En cómo se les hace un menor... Hay un artículo que ya os enseñaré la semana que viene, que se llama Brave Men and Emotional Women, que ya lo dice todo, hombres bravos y mujeres emocionales. Y es una revisión bibliográfica donde evidencian con ciencia, con artículos científicos, cómo hay muchos estereotipos de género. Ya os lo muestro la semana que viene, si venís, claro. Y hay otro que se llama Walking Down, es que me hace una gracia, Walking Down Vía Dolorosa, o sea, paseando por la, y lo dice en latín, paseando por la vía dolorosa, que lo que viene a decir es esto, ¿no? Que es de Noruega este artículo, viene a decir que las mujeres dan muchas vueltas por el sistema hasta llegar, allí es a la medicina de rehabilitación, que es donde atienden el tema del dolor. Y menos que los hombres. Pues por eso el título, Paseando por la vía dolorosa, ¿no? Sí, hay este tipo de menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Esto es toda una línea de investigación internacional, sí, que yo os mostraré el día 28. Había otra mano, creo, o me había parecido. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo quería simplemente preguntarte Sí. qué trascendencia puede tener este estudio respecto a los lugares donde se diagnostica y se tratan las enfermedades de las mujeres. ¿Qué trascendencia? O sea, ¿cómo pueden aplicar, en definitiva? Más o menos. ¿O dónde va a llegar eso? Si tienes idea. A ver, medicina... Ya sé que son cosas distintas, pero... todo lo que lo difundamos. Por una parte, Organon, luego hay un Organon 2 que le llamo yo, este es Organon 1, en donde también he participado y lo que han hecho es precisamente seleccionar expertos, cardiólogos, diferentes profesionales y preguntarles por qué los sesgos, por qué se pueden estar produciendo este tipo de problemas. Y justo ya está el informe. Espero que a su vez pues se distribuya, que creo que es la idea, entre los médicos asistenciales para que conozcan la opinión de expertos en este sentido, ¿no? Y luego nosotros en medicina lo que hacemos siempre es publicar artículos científicos, lo tenemos que hacer, y esto sí que es lo que leen los médicos, los artículos científicos, porque como te evalúan hasta que publicas cuesta muchísimo, lo que se publica sí que te lo creen. Y desde luego ahora cuando tú muestras datos nuestros o datos internacionales, por ejemplo, de sesgos de género en el infarto,
Sí que progresivamente es lento, pero ya creo que suena a mucha gente que existe, que el infarto cursa de manera diferente en mujeres que en hombres, que no es que sea típico, porque el patrón hombre, el infarto de los hombres, pues así no es como se manifiestan mujeres. Y yo creo que esto sí que va calando, pero muy lentamente. También tengo que decir que todo es muy lento, ¿eh? Y a las universidades les cuesta. Les cuesta. Y hay otras cosas que ya se sepa, como del infarto, que tiene distinto diagnóstico, que tardan más, que los tratan. ¿Hay alguna otra dolencia, enfermedad o lo que sea? Para la semana que viene os mostraré. Sí, vale. Ya en el 2012 se hizo el de Embord Report, un informe con muchas patologías de muchos sistemas del cuerpo humano, donde ya se sabe que cursa las enfermedades de manera diferente. Luego yo, como no sabía, digo, en España no hay nada en español, pues a la Fundación Esteve, a otra fundación pegada a un laboratorio, le propuse hacer una monografía sobre género en medicina, que es gratuita, está en internet, os la pides y te la mandan. Y lo que hice fue invitar a investigadores que habían publicado internacionalmente sobre sesgos de género en sus diferentes especialidades. Sí que hay muchísima evidencia. En este momento ya hay mucha evidencia de las diferentes maneras de cursar las enfermedades, que no siempre, ¿eh? También tengo que decir que no siempre, pero sí que ya se sabe que, por ejemplo, en mujeres, primero que cursa, a lo mejor afecta a diferentes zonas del cuerpo. También que la prevalencia, la frecuencia es mayor en un sexo que en otro. Siempre en el sexo que es más frecuente, pero esto la semana que viene lo vemos, en el sexo que es más frecuente, la probabilidad que te la detecten es mayor porque se les enciende la lucecita, pero en el otro sexo, y esto pasa con los hombres también, por ejemplo, los hombres la osteoporosis no se la diagnostican. Nosotros hicimos un estudio con el tema de las piedras en la vesícula y cuando acuden ya están en colédoco, tienen un problemón, los tienen que abrir. Las mujeres no nos tienen que, es muchísimo fácil que te saquen las piedras, ¿no? Y es porque no piensan que también los hombres pueden tener piedras en la vesícula, porque es más propio de las mujeres gorditas, ¿no? Entonces, la perspectiva de género ayuda a un sexo y al otro. Esta es la idea, ¿no? No solamente a las mujeres, pero bueno, mayoritariamente a las mujeres, porque es verdad que la ciencia médica ha sido muy androcéntrica. Hay más conocimiento de cómo cursar las enfermedades en hombres que en mujeres. ¿Quieres sí. Yo coincido, claro, completamente, porque además son cuestiones de evidencia, ¿no? Cuantitativas, analizadas, y es la realidad. Ya no, o sea, la cultura de los profesionales sanitarios de lectura científica, que por supuesto que da y hace falta mucho más, ¿no? Sobre todo los profesionales asistenciales. Cuando hablo de profesionales hablo de médicos, enfermeros, todo lo que son profesionales. Es verdad que además hay cada vez más cultura de lectura, sin duda alguna. Es una cuestión de las políticas sanitarias, es decir, decías tú antes, el médico de primaria tiene 4 minutos para ver un paciente y una médico de 90 pacientes hoy. 400 plazas se han quedado libres. Es decir, que no solamente es la evidencia científica que se traslada por parte de investigadores, en este caso en la universidad o en un centro de investigación, se traslada a revistas científicas, sino luego cómo llega, decía Elena, pero esto cómo llega luego, porque ¿cómo no se toma nota de todo esto? Pues porque quizás el paso de que luego pueda determinar en políticas sanitarias que puedan ir solventando, solucionando, paliando, en definitiva, parte de estos problemas, no se llevan a cabo. Y ya no hablo de colores políticos, sino hablo de realidades. Siempre la atención primaria, que es la primera puerta del sistema sanitario, es la hermana pequeña, es la hermana pobre de todo el sistema sanitario. Y no se ve esto claramente, pues quizás porque no se reivindica suficiente por parte de la sociedad, por parte del colectivo médico, por parte de los sindicatos, de que hay realidades que tienen mucho que ver con la política sanitaria que se lleve a cabo, en primaria, en secundaria, en los hospitales, sin duda alguna. Y esas políticas son fundamentales para que la sanidad pública no se hunda, o por lo menos no decaiga. Y que las mujeres sean bien diagnosticadas, las mujeres a sean tiempo. bien atendidas, ¿no? O sea, que es verdad que en las universidades se investiga, en los centros de investigación se investiga. ¿Por qué no llega más? Pues porque no hay recursos, a veces, no se hacen bien las políticas sanitarias,
hay un sesgo claramente hacia la primaria, no sé, tiene mucha más fascinación la medicina hospitalaria que la medicina primaria, y realmente la medicina primaria es la que acoge fundamentalmente, sobre todo el tema de las mujeres. O sea que todo esto es un... ¿no? Sí, pues sí, sí. es lo que hay, ¿no? A ver, justo murieron hará como 2 meses escasos 2 mujeres de infarto en Castellón, así. Y entonces justo las 2 eran cercanas a una farmacia y una farmacéutica se lo tomó muy en serio. Al ver que había pasado esto, ha removido la Comunidad Valenciana, ahora hay un grupo con este tema, llegaron a las 3 directoras generales implicadas en tema de la sanidad, la igualdad, no recuerdo la tercera. Yo asistí online porque no pude ir, porque un grupito asistieron presencial y yo online, y lo escuché decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Las directoras generales, ¿qué hacemos que no cueste dinero? ¿Qué hacemos que no cueste dinero? Pero hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, el protocolo médico, nosotros tenemos protocolos para diagnosticar, no tiene perspectiva sexo-género. Entonces, y justamente 2 días después sale un nuevo protocolo de infarto. Por ejemplo, la diabetes gestacional, que aumenta la probabilidad de infarto, no está en el protocolo. Entonces, pues podemos hacer algo que no cuesta dinero, que es modificar el protocolo médico, sin ir más lejos. Y esto se le va a elevar a las directoras generales nuestras para ver si lo modifican, ¿no? Con evidencia científica, claro. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Ahí estamos, y por eso aportar este tipo de información conlleva un debate. De hecho, la conferencia de la semana que viene, me invitaron a dar la misma en la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, en Valencia, hace un mes más o menos, y ya están haciendo estudios de sesgos de género. Se ha reunido un grupo porque quieren saber de los sesgos cognitivos, que está muy bien, ¿no? Transmitir este tipo de información y ya la... ¿vale? El movimiento es la idea. ciudadano también, como tú decías, ¿no? Nos tenemos que mover, tenemos que hacer más presión. Es verdad. Bueno, pues nada, a vuestra disposición. Nos vemos alguna de nosotras la semana que viene con otra historia.